Hemos llegado al tiempo de la predicación. No sé ustedes, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que Dios pone vegetación muy bonita, muchas veces en lugares poco agradables. Uno de esos lugares, por ejemplo, es en un pantano o en un fango. Pero Dios decidió que en su sabiduría poner a veces en el pantano o en el fango que salga una flor muy bonita. Tal vez ustedes las han escuchado, es la flor de loto. Es una flor muy bonita que sale, pero solamente se puede dar en ese tipo de lugares donde está todo pantanoso, donde hay fango. Y ahí es donde crece esa flor tan bonita. Y creo que así pasa para que el Señor también nos ilustre ciertas cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, una jovencita holandesa llamada Corrie ten Boom ayudó a cuidar, a proteger, a esconder a judíos en su casa. Y debido a esto, Corrie y su familia fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron puestos en un campo de concentración. En ese lugar, Corrie vio a su papá morir, vio a su hermana morir, y ahí estaba sufriendo pues las dificultades en ese lugar. Después de un tiempo, Corrie pudo salir con vida y más adelante ella estuvo hablando en conferencias en diferentes partes acerca de lo que había sucedido y ella era cristiana y hablaba acerca de la esperanza, del amor y del perdón que debemos de tener y del amor de Dios en el corazón. Sin saber un día que en esa conferencia iba a estar uno de los guardias de las personas que estaban en el campo de concentración. Terminó Corrie la conferencia, bajó y se acercó este guardia alemán en aquel entonces y le dijo: he escuchado su conferencia y me ha conmovido mucho. Quiero decirle que soy cristiano y usted habló acerca del perdón y quiero pedirle perdón. Corrie no necesitaba que él le dijera más porque él lo reconoció. Él fue una de las personas que participó en la muerte de su hermana. Así que cuenta Corrie que en ese momento se le cruzaron dos cosas. Una, no lo perdono, me enojo y todo lo que he dicho es una mentira y voy a vivir amargada. O dos, lo perdono. Y dice que en ese momento solamente perdonarlo era como la única opción que tenía en su corazón. Y en ese momento lo perdonó y le dijo: te perdono, hermano, te amo, y lo abrazó. Y que eso fue un momento para ella tan liberador, tan efusivo, tan lleno de gozo, una obra tan clara del Espíritu Santo. Y para mí, pensando en esa historia, Corrie ten Boom fue como una flor de loto en un fango, en un pantano. Algo tan hermoso que Dios quiso conservar en un tiempo de tanto desastre, en un ambiente tan odioso, tan difícil. Dios puso amor allí, amor en el corazón de ella. Y sin duda, pues, Corrie es un ejemplo del verdadero y más grande amor, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella no es un caso aislado, hermanos. En diferentes grados y en diferentes circunstancias, cada cristiano demuestra que ama al Señor y que ama a su prójimo, porque Él ha puesto ese amor en el corazón. Así que quiero que nosotros vayamos en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, observando en los versículos del 3 al 11 cómo, si realmente eres cristiano, se tiene que ver por la manera en que tú amas, y cómo si amas como el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, vamos por favor ahí el pasaje en Primera de Juan, capítulo 2,
versículos 3 al 11. Cuando lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie mientras leo la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más pedimos su ayuda, Señor, para que nos dé entendimiento y luz en su palabra, Señor, para que me ayude a mí también en la exposición de esto que voy a estar hablando, de su palabra, y al mismo tiempo, Señor, mucha ayuda para vivir en una manera congruente con lo que decimos creer, Señor. Padre, haga la brecha más corta entre nosotros, entre lo que decimos que somos y lo que deberíamos de ser, Señor. Por favor, ayúdenos, Señor. Bendiga a su iglesia y que más y más podamos ver el amor suyo reflejado en los rostros y las acciones de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. A lo largo de la exposición de esta carta, primera de Juan, hemos observado que el propósito principal de Juan de escribir esta carta fue ayudar a los lectores a que tuvieran certeza de la vida eterna. Ahí en 1 Juan 5:13 lo vimos la semana pasada. Y la razón de que ese haya sido el tema era debido a la confusión provocada por las falsas enseñanzas de aquella época. Algunos hombres estaban enseñando que la plenitud de la vida, lo mejor, lo más importante, aquello que todo hombre debe de alcanzar, se conseguía mediante un conocimiento misterioso a través de lo que llamaban la gnosis. La gnosis era una experiencia mística alcanzada solamente para algunos iluminados, a través de lo cual ellos decían llegaban a ese punto máximo del ser humano, alcanzaban esa plenitud. Y lo que nosotros vimos la semana pasada es que esa era simplemente una falsificación de Satanás a la verdadera plenitud de la vida, a la verdadera vida eterna. Y así por años, pues Satanás siempre va a sacar una falsificación de esa vida eterna diciéndonos cómo podemos tener esa plenitud. Pero nosotros hemos visto que la plenitud del hombre es la vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron acerca de eso. ¿Qué es la vida eterna? Cristo oró y dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. La vida eterna se encuentra en una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y la Escritura también nos enseña que el hombre puede disfrutar de esa relación solo si se lleva a cabo una reconciliación. Usted sabe que en una reconciliación las dos partes previamente están en conflicto, pero para que se lleve la reconciliación algo tiene que suceder para que las dos partes vengan a tener un mismo sentir.
Y eso es lo que Dios hizo, vino a hacer algo para reconciliarnos con Él. Él dio a su Hijo Jesucristo para que los pecadores, usted y yo, por medio del arrepentimiento y la fe en Él, podamos reconciliarnos con Dios. Solo así, no hay otra cosa. Dios no nos pide más. No nos pide que subamos un cerro, no nos pide que vayamos de rodillas a una parte, nos pide que confiemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en Jesucristo. Y cuando lo hacemos, ¡pam!, comienza una relación con Dios y con Cristo. Pero, ¿cómo sabemos que disfrutamos realmente de esa relación con Dios? ¿Cómo sabemos que realmente estamos en vida eterna, disfrutamos de la vida eterna? ¿Qué evidencias hay de ello? Bueno, el apóstol Juan se dedica a exponer una y otra evidencia en la primera carta de Juan para decirnos, estas son las evidencias de que tú gozas de vida eterna. ¿Las tienes? Puedes darte cuenta que aún con todo el engaño y la falsedad del mundo, tú tienes una relación con Dios y eso es lo más importante. La primera evidencia que hemos visto es que la persona que tiene comunión con Dios lo muestra guardando los mandamientos de Dios, así como Cristo los guardó amando a las personas. Y hemos ido desarrollando esa primera evidencia en partes. Me ha tomado ya 2 predicaciones y con esta la tercera, pero habiendo hablado un poquito acerca de eso, por ejemplo, los versículos 3 al 5, que los dimos hace creo que 2 semanas, nos hablan o nos han enseñado que la comunión con Dios se muestra guardando los mandamientos. Luego el versículo 6 añade que ese fue el ejemplo que nos enseñó Cristo. Y ahora, los versículos que vamos a ver, versículos 7 al 11, añaden que el mandamiento particular en mente, aquello que Cristo nos mostró, nos reflejó, nos dejó, es amor. Ese es el ejemplo de Cristo más grande. Él amó y de esa manera Él obedeció, amando, porque es la esencia de la ley de Dios. Así que todos estos versículos, desde el 3 hasta el versículo 11, tienen una misma idea, mostrarnos la evidencia de que si usted es cristiano, si yo soy hijo de Dios, entonces eso se tiene que ver porque estoy guardando los mandamientos como Cristo y en particular amando como Él lo hizo. Para exponer esa última parte acerca del amor, quiero señalar 2 puntos en esta mañana. Primeramente, vamos a ver en los versículos 7 y 8 el mandamiento de amar, y en los versículos 9 al 11 vamos a ver la práctica de amar. Veamos entonces primero el mandamiento de amar. Mire el versículo 7, nuevamente ahí en sus Biblias dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Notemos primeramente cómo se dirige el apóstol Juan a sus destinatarios. Les dice aquí, en nuestra Biblia, la Reina Valera dice hermanos, no sé si en otra Biblia tengan ustedes otra versión, seguramente dice amados, ¿verdad? Y parece que esa es la traducción más correcta. Él está abriendo un entorno cálido, no está allí con el cuchillo, ¿verdad?, de fuera, sino en un ambiente cálido, amoroso, va entonces a dar esta instrucción que sigue, amados. Amados, y él trae a la memoria, dice ahí en el versículo 7, el mandamiento antiguo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y luego dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A qué se refiere Juan con esto? ¿Cuál es este mandamiento antiguo? ¿Cuál es esa palabra que ya habían oído? ¿Recuerdan ustedes cuando le preguntaron al Señor, cuál es el gran mandamiento de toda la ley? Sí, muy bien, hermanos. Mateo 22, 37 al 40, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Este es el primero y más grande. Y luego añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, versículo 40, y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. No matar, no mentir, no adulterar, todo se basa aquí. Este es el fundamento. Amar a Dios, amar al prójimo. Así que Juan en el versículo 7 nos está diciendo que Él no viene a traer una nueva idea. Él no es como esos gnósticos de su tiempo que están diciendo, hemos encontrado la cosa nueva. No, no, no. Juan dice, vengo a hablarles de lo mismo que ha sido durante siglos. Amar a Dios, amar al prójimo. Juan no está inventando, como decimos en México, ¿verdad? El hilo negro. No está inventando el hilo negro. Él dice, de lo que les voy a hablar es de lo que siempre ha sido. Amor a Dios, amor al prójimo. Pero luego usted ve el versículo 8 y parece que Juan se contradice. Mire cómo dice el versículo 8. Dice en el 7 que Él no escribe un mandamiento nuevo, pero luego el 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. A ver cómo está esto. Que es verdadero en Él, es decir, en Cristo y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El versículo 7 no escribe un mandamiento nuevo, pero en el versículo 8 dice que escribe un mandamiento nuevo. ¿Y a qué se refiere, hermanos? No significa que es nuevo en el sentido en que ha reemplazado el antiguo. Dice que es nuevo en el sentido que le ha agregado más profundidad. En esa manera es como nosotros lo debemos de entender. Porque si nosotros vemos cuál es el mandamiento nuevo, mire usted Juan 13:34, lo va a notar también en la parte de acá. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Pero note que no es tan diferente. Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces, y hermanos, sé que está un poquito así como argumentativo todo esto. Entonces el asunto es que el mandamiento antiguo era amar a Dios, amar al prójimo, y este nuevo mandamiento se construye y profundiza sobre esa base, diciendo, no, ya no es solamente amar al prójimo, es amar como Cristo nos amó. Ya tiene una forma, ya tiene algo en específico. Y si usted se toma el tiempo en casa de leer Juan capítulo 13, cuando dijo Cristo esas palabras, usted va a notar algo muy importante. En los primeros versículos dice que Cristo sabía que ya estaba llegando su hora. Era el momento en el que Él tenía que entregar su vida por los pecadores. Y dice, sabiendo eso, los amó y los amó hasta el fin. Sabiendo que Él iba a morir, sabiendo que Él iba a tomar el lugar de los pecadores, de sus discípulos, dice, los amó. Y luego no solamente los amó, pero Él tomó una toalla, se la ciñó y entonces empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y no solamente eso, en el capítulo 14, habiendo dicho que lo iban a traicionar y que Él iba a morir, Él comienza a consolar a sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. Hermanos, el que iba a morir era Cristo y Él estaba consolando a sus discípulos, que uno lo iba a negar, el otro que ya lo iba a traicionar probablemente ya había salido y los otros se iban a ir. Algunos no iban a creer ni siquiera en Él, en su resurrección, Tomás, ¿verdad? Y aún así Cristo los estaba consolando. Y no solamente consolando, pero también en algún punto de Juan 14 y luego Juan 16 les dice, no se van a quedar solos. Yo me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. O sea, hasta tomó previsiones, entrega, humildad, consuelo, previsiones. Son algunas de las cosas del amor de Cristo. ¿Y qué tienen en común todo esto, hermanos? Abnegación, abnegación.
Cristo no anteponía su comodidad a las necesidades de otros. Cristo pensaba en las necesidades de los demás, aun cuando podía ser incómodo o difícil para Él. Esta es la clase de amor que Él modeló para nosotros. Y es el amor que, si usted es hijo de Dios, allí debe de estar. En algún grado, en alguna medida, en diferentes circunstancias, pero ese es el amor que está allí. Nos dice el versículo que Cristo vino a traer un nuevo amanecer. ¿Sabe, hermanos? Jerusalén era una ciudad llena de odio. ¿Por qué? Porque Roma los había atacado. Roma había dominado. Si tú te rebelabas, Roma enviaba a matar a 200, 300 personas. Cuando Cristo nació, Roma había, a través del rey Herodes, habían matado un montón de niños. O sea, había un ambiente de indignación. ¿Cómo se siente, por ejemplo, nuestro país cuando estamos escuchando cada vez más noticias de que sale una joven, que hay un niño o esto? Hay un ambiente de indignación, ¿no? Bueno, multiplíquelo por 100 y así se sentía Jerusalén. Y en ese ambiente de indignación, Cristo vino a amar y vino a poner la semilla de amor en el corazón de las personas. Por eso Juan podía decir, como vemos en el versículo 8, que las tinieblas van pasando. Usted dice, no parece. Bueno, mire, hay amor en los hermanos. Y luego dice ahí en el versículo 8 al final, y la luz verdadera ya alumbra. ¿Por qué? Porque aún en un ambiente de tanto odio, la semilla del amor estaba en los hermanos. Y por ejemplo, Juan, no crean que estaba en una habitación de un hotel de 5 estrellas, hermanos. No, Juan estaba exiliado en una isla, pasando mucho tipo de dificultades a sus aproximadamente 90 años de edad. Usted dice, bueno, qué gusto de andar batallando ya a esa edad, ¿no? Uno se quiere jubilar a los 65 y todavía andar batallando tanto a los 90. No. Pero allí en esa dificultad, al servicio de Dios, les escribe a estos hermanos y les dice, amados. No se nota en él un corazón de odio, de resentimiento, sino un corazón lleno de amor. Y él puede decir, ya está amaneciendo, porque hay amor en los discípulos. La luz de Cristo vino a traer amor en un ambiente de tanto odio. El sol ya despunta, dice Juan. Vemos entonces, a manera de resumen, que Juan trae a colación el mandamiento de amar, porque es aquello que se resume en todos los mandamientos de la Biblia. Juan hace esto en orden a su argumento, que si alguien tiene comunión con Dios, eso debe ser evidente porque guarda los mandamientos de Dios, así como lo hizo Cristo amando a los suyos. Ahora, mirando los versículos 9 al 11, Juan pasa a la parte más práctica de este punto, y es lo que vamos a ver, la práctica de amar. Dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si usted lee la primera carta de Juan, va a encontrar en varias ocasiones esa frase, el que dice, y la debemos de entender en dos maneras. Uno, es una advertencia. Es una advertencia a que si nosotros vemos a alguien que dice ser cristiano, pero su conducta no corresponde con eso, decir, cuidado. Particularmente si él o ella va a ocupar responsabilidades de liderazgo y lo que dice no corresponde con lo que es, deberías decir, cuidado. Porque una persona que no es cristiana puede hacer mucho daño si ocupa posiciones de liderazgo. Y vemos aquí que Juan dice entonces, el que dice, y es una advertencia, pero también es una confrontación para nosotros, hermanos, porque nos está diciendo, ¿tú eres cristiano? Sí. Bueno, tus palabras deben de concordar con tus acciones. Que tus palabras lleven el peso de lo que haces. Si no es así,
hay una mentira que estás viviendo. Entonces nos está confrontando. Y en el caso particular que nos ocupa el texto, nos está confrontando acerca del sentimiento del aborrecimiento. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo primero que se nos viene a la mente con la palabra aborrecer es odio, ¿no? Y lo aborrezco, eso es un desprecio muy grande. Pero bíblicamente la palabra que se utiliza para aborrecer es muy amplia. Y de acuerdo a algunos diccionarios, aborrecer puede traducirse como olvidarse, despreciar, descuidar, desatender, detestar y odiar. Y esta amplitud nos muestra que nosotros podemos incluso aborrecer a un hermano sin dañarlo ni física ni verbalmente. Tan solamente olvidarlo, tan solamente dejarlo allá, ni pensar en él, ni hacer caso omiso de su sufrimiento, hacer caso omiso de su necesidad, hacer caso omiso de su problema. Ya la Biblia dice, aguas, eso es aborrecimiento. Uno puede aborrecer siendo egoístas. Hermanos, vivimos en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Hace algunos años iba caminando cerca de un puente y de pronto vi que había un señor que estaba al filo de ese puente queriéndose lanzar. Inmediatamente llegó Protección Civil, detuvieron los carros del tránsito y las personas en ese momento estaban muy enojadas. La gente empezó a pitar diciéndole, si te vas a tirar, tírate de una vez, pero no nos hagas perder el tiempo, porque algunas personas iban para su trabajo. El personal de Protección Civil se subió todo molesto, indignado porque le había tenido que hacer ese trabajo de subir y estar allí y lo estaba regañando, diciéndole, ya, quítate de ahí. Al final, la solución para este señor fue poner una colchoneta y aventarlo. Nadie pudo platicar con él. Un ambiente de odio. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba pensando en sí mismo, a olvidarse de su problema, estaba provocándole problemas a otros que estaban pensando en sí mismos, su trabajo, y todos pensando en sí mismos, hicieron una situación bastante fea allí, lleno de odio. Y al final el señor terminó muy lastimado y la ambulancia tuvo que llevarlo, y después de eso todos los demás felices de que el tráfico pudiera continuar. Vivimos en tiempos difíciles. ¿A qué voy yo con esto, hermanos? Al hecho de que en el momento en que solo pensamos en nosotros, de alguna u otra manera estamos aborreciendo a quienes debemos amar. Si decimos ser cristianos, no podemos ser indiferentes a las necesidades de los demás. Es verdad que no podemos ayudar a todos y es verdad que no podemos ser monedita de oro, ¿verdad? Pero tampoco podemos olvidarnos, ignorar que hay otras personas y no solamente nosotros en este mundo. El versículo 10 nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y en otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Aquí se revela un aspecto positivo del amor en los creyentes. Los creyentes aman de una manera que no hacen que otros tropiecen. Esa palabra tropiezo en el griego escandalón se refiere, tiene dos usos. Uno de ellos se refiere a esa trampa que se ponía con un cebo para que el animal se acercara y entonces la trampa lo agarrara. Ese es uno de los sentidos de esta palabra. Pero también escandalón o tropiezo se refiere a un árbol que cae en el camino y que te obstruye el paso. Y en ese sentido, el que verdaderamente ama
no actúa con engaño con otro. Si usted ama, usted no puede hacer una trampa contra otro hermano, no puede engañarlo, no puede meterlo en una situación engañosa, pero también usted no puede ser un tropiezo en el camino, no puede ser una barrera que le impida a ese hermano, a esa hermana continuar creciendo en su fe, porque si lo hace, usted no está amando. El amor no hace estas cosas. Y de forma práctica, ¿cómo podemos ser un tropiezo para otros? Por ejemplo, cuando anteponemos nuestra libertad por encima de la debilidad y las necesidades de otros. Romanos 14 nos ilustra eso. Gente que iba a comprar carne sacrificada a los ídolos y veía a su hermano débil que eso se le hacía algo que estaba mal. Decía, mira, pues es nada más carne. Sí, pero eso era causa de tropiezo. Como si me vieran, ¿verdad?, en la calle o nos vieran en la calle haciendo alguna cosa que la Biblia no prohíbe, pero que puede ser un escándalo para otros. Entonces, esa es una manera de ser de tropiezo. También cuando alguien influyente es un mal ejemplo, es una causa de tropiezo. Cuando le damos consejos mundanos a alguien. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando le dijo Pedro, no, Señor, que tú no tengas que ir a la cruz, no vayas a la cruz? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Hazte a un lado, Satanás, me eres de tropiezo, no pienses en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Fuerte, ¿no? Pedro estaba pensando, no, Señor, no queremos a un rey crucificado, queremos a un rey en un trono. Y el Señor le dice, no estás entendiendo las cosas. Consejo mundano de Pedro, ¿verdad? Cuando hablamos mal de personas que tienen vidas rectas, también hacemos tropiezo. Cuando enseñamos algo contrario a las palabras de la Biblia, también hacemos tropiezo. Cuando se promueve la inmoralidad sexual, también somos de tropiezo. Hermanos, el amor no pone tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sé si usted ha escuchado hablar del pez, el tetra mexicano, alguna vez por ahí. Es un pececito que vive en lugares muy oscuros. Este pececito tiene la característica de que nace con ojos, pero debido a que su hábitat es muy oscuro, como en pequeñas cavernas donde hay agua, pronto le empieza a salir una membrana al pececito que le cubre su ojo y queda ciego. Nace con ojos, puede ver, pero la oscuridad lo deja ciego. Y lo mismo sucede con la persona que aborrece a su hermano. Las tinieblas empiezan a afectarle hasta el punto en el que queda ciego. Y una persona ciega, nos dice la Escritura, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver la gloria de Cristo y no puede ser útil para sus propósitos. Porque, ¿cómo puede un ciego guiar a otras personas? Así que en el momento en el que alguien vive solo para sí, que es egoísta, empieza a perder, empieza a andar en la oscuridad. Y si continúa así por un largo tiempo, lo que va a suceder es que esa persona ya no va a ver, no se va a sorprender, no se va a admirar de la gloria de Dios y no va a poder ser útil para sus propósitos. Eso es lo que sucede. Con cierta frecuencia, algunos jóvenes, muy lindos jóvenes aquí en la iglesia, se acercan con nosotros y nos preguntan, pastor, hermana Flor, usted sabe pues cuál es el propósito de Dios para mí, o sea, usted dígamelo. Y no lo sabemos en particular, ¿verdad? Podemos hablarle propósitos de Dios en general, pero en particular para él o para ella no lo sabemos. Pero mirando este versículo desde el lado positivo, es que si tú estás amando, vas a ver la gloria de Dios y vas a ver la gloria de Cristo y vas a ser útil para sus propósitos. Pienso en esta señora de la que hablamos al principio, Corrie ten Boom. Amaba a los judíos, sabía que había una necesidad,
ofreció su casa, contrató arquitectos, hicieron ciertas modificaciones en la casa para esconder a judíos en puertas y lugares escondidos por allí. Los amaba, tuvo propósito para su vida y fue de gran bendición para el pueblo de Dios en los años siguientes. Pero ¿dónde empezó todo? Amor. Si no tienes amor, ahí se acaba todo, ¿no? No hay. Así que no se trata de buscar propósito solo para no sentirnos inútiles. No se trata de buscar propósito para exhibir nuestros dones y talentos. No se trata de tener propósito para pertenecer a cierto grupo. Es el amor el ingrediente principal. Si usted ama, Dios le va a ir ubicando, Dios le va a ir acomodando en ese lugar donde Dios le quiere. Y le va a poner un peso por las personas en el área que usted necesite atender. En conclusión, en algún punto de la predicación mencioné que vivimos en tiempos difíciles. El amor que sirve de manera abnegada, hermanos, es una virtud en peligro de extinción. Nosotros debemos de cuidarnos de que la presión de un mundo egoísta no nos sofoque. Si en verdad hemos confiado en el Señor Jesucristo, debemos nadar en contra de la corriente. Debemos exhibir ese amor que tuvo nuestro Señor por los suyos, y ese fue un amor abnegado. Usted necesita motivación para poder amar como Cristo lo hizo, ya la tiene. Mire la cruz, mire lo que el Señor hizo por usted y por mí. Usted necesita fuerzas para poder amar así, ya las tiene. ¿Qué dijo el Señor? Les voy a dar el Espíritu Santo. ¿Y qué produce el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Hermanos, en verdad no tenemos excusa. Solo tenemos que echar mano de lo que Dios ya puso delante de nosotros. Y que el Señor nos ayude a hacer una iglesia donde se pueda ver ese amor en verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, oramos que si usted ha tocado nuestro corazón, si en verdad lo conocemos, que podamos ver pruebas tangibles y su ayuda, Señor, para poder amar como Cristo lo hizo. Sin duda, Señor, no llegaremos hasta ese límite, pero sí, Señor, que usted nos ayude a ser como esa flor en el pantano. Nuestro país está sufriendo mucho, hay mucho odio, hay mucha molestia, hay mucha indignación. Y aun cuando nos pueden hablar de cosas bien, cosas buenas que están pasando, a nosotros nos parece que es agridulce todo esto, Señor. Nos parece hasta surrealista pensar en cosas buenas que están pasando y al mismo tiempo tanto mal en el fondo. Señor, que cada uno de sus hijos pueda ser una flor en ese pantano, en ese fango, Señor, y mostrar el amor de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.